Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión me voy a separar un poco de la forma habitual en la que planteo los tutoriales porque hemos recibido diferentes correos solicitándome información, por ejemplo, para realizar algunos montajes, y este concretamente puede ser una buena forma de introducir un nivel intermedio previo al bachillerato, por ejemplo, el trabajo con plástico, el proceso de taladrado con plástico, doblado, plegado, etcétera, aserrado. Y vamos a utilizar la electrónica para que sea el proyecto un poquito más motivador. Entonces lo que vamos a utilizar, dado la fecha en la que nos encontramos cuando estamos grabando el vídeo, es un pequeño árbol de Navidad que va a llevar una serie de LEDs y que vamos a temporizar de forma separada en dos bloques. Estos bloques se pueden ir aumentando conforme se necesite a demanda, y la única limitación, ya las comentaremos, pues será el tema de incorporar una resistencia adecuada, ajustar la capacidad de los condensadores, que vamos a trabajar con condensadores electrólicos. Y lo que vamos a ver básicamente son las funciones fundamentales, separando en dos bloques. Primero la parte de montaje y luego la parte de electrónica. Vamos a ver al principio del tutorial una imagen de cómo quedaría funcionando en una simulación cada uno de los componentes, para que antes de abordar el trabajo pues veáis qué es lo que se va a trabajar. Bueno, pues si comenzamos, vamos a iniciar primero viendo una pequeña simulación, donde aquí podéis ver, conectaríamos lo que es nuestra fuente. Estamos trabajando a una fuente en un ratio de los 12 voltios. Tendríamos una serie de montajes. Este tipo de potenciómetro es el que nos permite regular la velocidad con la que van a parpadear. Aquí tenemos los condensadores electrolíticos principales, nuestro NE555, nuestro temporizador. Tenemos nuestro transistor, un NPN, que vamos a buscar dentro de un momento cuáles son las principales funciones. Nuestra resistencia, por supuesto, limitadora para proteger el circuito. Otras resistencias que van a incorporar para realizar las divisiones de tensión entre los diferentes elementos. Fijaros que aquí, por ejemplo, si subimos la intensidad, pues podemos romper o afectar nuestro condensador. Bien, pues esto lo vamos a ver ahora después en un montaje. Y si nos vamos a la parte de montaje propiamente dicho, pues tendríamos este otro vídeo donde vemos una simulación ya más técnica, menos visual pero más técnica, donde al activar el interruptor tenemos dos bloques de LEDs. Uno, por ejemplo, en este caso pues lo hemos puesto para un color puro, en este caso pues lo hemos mezclado. Tenemos que tener en cuenta que la resistencia la debemos ajustar en función del tipo de LED, porque los LEDs van a ir cambiando y tenemos que ver cuál es el voltaje y cuál es la intensidad máxima que admiten, para que no tengamos problemas, y entonces limitar en función de cuántos pongamos, porque hemos puesto aquí por ejemplo 4, pero a lo mejor la cadena admitiría perfectamente 8. A lo mejor habría que ajustar un poco la resistencia de base de nuestro transistor para que no tengamos problemas. Pero fijaos que aquí, por ejemplo, con un condensador electrolítico de 220 microfaradios, pues estamos trabajando todavía de forma holgada. Entonces nos permite trabajar de una forma adecuada. Bien, pues vamos a comenzar. Primero buscaríamos una forma, que esta es la parte, digamos, creativa, la parte donde el estudiante pues puede mostrar sus habilidades, y sería crear con un rotulador indeleble, un permanente, una silueta que luego recortaremos y trasladaremos a una lámina pues de plástico que podamos trabajar, una lámina de policarbonato, una lámina de PVC, dependiendo del tipo de material con el que estemos acostumbrados a trabajar, para hacer luego las distintas funciones. Lo que vamos a utilizar en esta lámina plástica, vamos a dejar un borde, que es el que vamos a utilizar de borde de plegado. Yo he puesto aquí unos 20 milímetros, es un dato orientativo dependiendo de las láminas. Las láminas suelen ser láminas más o menos pequeñitas, pero también se pueden comprar en un formato mayor y luego pues cortarla o guillotinarla a la medida que corresponda. Bien, tenemos aparte la incorporación de nuestra silueta. Nosotros siluetearíamos nuestro árbol de esta forma, colocaríamos con el lápiz el contorno de la figura, dejando luego ya retirada la pieza. Aquí, si las láminas son transparentes, pues podemos contar con la opción de incorporar una pegatina que tape la parte de atrás, o simplemente dejarla vista. Eso ya va a gusto de quien vaya a realizar y del profesor que vaya a pilotar la práctica. Bien, pues a partir de aquí podemos incorporar, por ejemplo, una línea de plegado con hilo térmico, para que este elemento, a partir de aquí, podamos hacerle como si fuera un doblez, como si fuera una especie de portafotos, que es lo que nosotros vamos a utilizar, y quedaría algo parecido a esto, viéndolo un poco en perspectiva. Esto en realidad tiene todavía poca entidad, y como vamos a ir colgando la cosa, pues podríamos encontrar la necesidad de evitar que volcara. Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser taladrar una pletina. Nosotros vamos a utilizar en la solapa estos 3 agujeros, los colocaríamos aquí justamente detrás para utilizarle 3 tornillos autorroscantes. ¿Y a qué vamos a atornillar esa
cletina? Bueno, pues a una base de madera que nosotros vamos a colocar adecuadamente donde podamos disponer pues todos los elementos electrónicos que nosotros necesitamos. Esto será muy fácil porque los podremos ir colectando, los podremos ir soldando siguiendo el esquema paso a paso y luego pues simplemente dándole la vuelta al encapsulado con una gota de pegamento termofusible, pues lo podemos dejar adherido y nos deja sitio suficiente para incorporarle la pila o la conexión después si le queremos meter cualquier tipo de terminal o de faston hasta la fuente de alimentación. Bien, a partir de aquí pues taladraremos los huecos para nuestros diodos LEDs, ya sean de 3, de 5 milímetros, pues nosotros haríamos los agujeros correspondientes en la zona, esto pues a gusto otra vez del estudiante o según la estética que se defina por parte del proyecto. En principio lo hemos hecho para 8 diodos en 2 bloques, para que haya una temporización diferente en 2 bloques, se podían poner 3 bloques, 4 bloques, hay un límite, ese límite pues nos lo va a dar también el integrado, cuál es la capacidad que tiene nuestro integrado, pero en principio para un árbol perfectamente de hasta unas 30 lamparitas LED, pues nos podría valer sin ningún problema con un voltaje, siempre que no vayamos por ejemplo a un voltaje no muy elevado para cada diodo. Bien, pues aquí en este caso hemos decidido 8 diodos LEDs en 2 bloques de color. Aquí tenéis lo que es un LED, un Light Emitter Diode, un diodo emisor. Tenemos una patilla larga que corresponde a la que conectaremos al polo positivo, la entrada de nuestra intensidad, y una salida de corriente a polo negativo, que es por donde descenderá, por donde tendrá la salida nuestro diodo. Si invertimos la polaridad, pues simplemente el diodo no va a funcionar, va a trabajar en modo de bloqueo. La forma de conectar un diodo, bueno, pues con una resistencia protectora conectada en serie. Aquí tenemos el positivo, esta es la simbología que nos indica, la flecha nos indica la forma en la que la corriente tiene que atravesar el diodo para que emita luz. Estas flechitas nos indican que dentro de los diodos que existen diodos que no emiten luz directamente y la única función que tiene pues es por ejemplo impedir el paso o filtrar una onda para que solamente circule la intensidad en un sentido. En este caso lo que queremos es que se ilumine cuando la corriente le llega por la patilla correcta, por la patilla del ánodo, la patilla positiva. Bien, pues del ánodo al cátodo tenemos la circulación de corriente y aquí veis de forma más esquemática cómo podemos incorporar esa resistencia en serie. Fijaos también que si lo vemos, por ejemplo, en planta, en vez de verlo en vista lateral, tenemos claramente cortado el encapsulado. Bueno, pues donde se produce el corte sería la patilla negativa. Esto es importante saberlo porque si en un montaje encontramos que reutilizamos componentes y ya se han cortado previamente las patillas en un montaje anterior para quitar los excedentes o para lo que sea, pues podemos encontrar que las dos patillas son iguales y por lo tanto encontrar dificultades para encontrar la polaridad. Podemos utilizar un polímetro, pero podemos ir directamente sabiendo que la patilla que cuelga de la pestaña que está cortada es la negativa. Bien, pues aquí tendríamos la forma de colocar esos diodos que hemos puesto, es una forma como otra cualquiera. Estos diodos ya os digo que debemos de ajustar y conocer previamente cuál es el voltaje que consumen para que luego la resistencia que tengamos sea suficiente para que no circule más intensidad de la admisible por el diodo en cada una de las ramas. De todas formas, si nos vamos a una resistencia en torno a unos 300 ohmios, que es la que nosotros hemos incorporado al montaje, por cada resistencia para unos 4 diodos estaríamos dentro de un rango de aprovechamiento de un 90% aproximadamente y tenemos casi un 10% de seguridad. En caso de incrementarlo, pues tendríamos que ir incrementando el valor de la resistencia en función del consumo, que nos vamos a ir dependiendo de la luminosidad que le queramos dar también a los diodos. Para darle más luminosidad hay que hacerle llegar más intensidad. Bien, a partir de aquí tenemos nuestro temporizador, el NE555, tiene una estructura como esta. Fijaros que para identificar las distintas patillas nos podemos apoyar de esta muesca que aparece aquí. Esta muesca la tenemos aquí localizada, con lo cual simplemente una vez que yo sepa qué patilla va en cada una en mi esquema con la localización de este elemento, bastaría con que yo me fuera aquí y localizara también esta entrada. De tal forma que si yo, por ejemplo, tengo en el punto 1 ese ground, esa tierra, que aquí tenéis la traducción, bueno, pues ese ground de la patilla 1 estaría a la izquierda de nuestra acanaladura. Bueno, pues a la izquierda sería esta, luego esta sería nuestro ground. Detrás estaría trigger, después estaría output, después estaría reset, esos disparos, salida y reseteo son las patillas que corresponden al flanco izquierdo. En el flanco derecho pues encontraríamos la de tensión de carga, que sería ese VCC, el voltaje de trabajo que estamos utilizando, esa patilla de descarga, discharge, ese threshold, que sería el de umbral correspondiente para el manejo de las tensiones que estamos trabajando, y por último la patilla de control. Ahora veremos que tiene unas limitaciones. Vamos a ir viendo una por una.
En primer lugar tenemos el de ground o tierra, que corresponde al polo negativo de alimentación, al que conectaremos nosotros a masa o tierra dentro de nuestro circuito, y esa patilla tenemos que utilizarla. Y tenemos que utilizarla porque internamente nosotros tenemos comparadores, tenemos también transistores que tenemos que polarizar a tierra, y para poder localizarlo, como no tenemos un neutro artificial creado dentro del propio circuito integrado, necesitamos conectar este GND a nuestro GND, que vamos a conectar posteriormente al negativo de la fuente de alimentación. Bien, el trigger o la patilla de disparo correspondiente, pues es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si lo configuráramos con un circuito de tipo monoestable, que no es el caso. Nosotros lo vamos a configurar, ahora después lo veremos, en una configuración de tipo astable, es decir, una que no tiene ningún tipo de estabilidad y por eso no crea ese tipo de estado alternativo de carga, que es lo que nos permite esa variación en los tiempos en función de la regulación que nosotros hagamos a través de nuestro potenciómetro, nuestra resistencia variable. Bueno, el proceso de disparo, ¿cuándo se produce? Pues cuando la patilla alcanza un voltaje menor de 1/3 del voltaje de la alimentación. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un voltaje de alimentación de 12 voltios, estamos hablando que 1/3 sería 4, pues si llega menos de 1/4, en ese momento el proceso de disparo se produce. Bien, pasamos a la salida, la patilla 3, que es la de salida, el output, y esta patilla es la que nos arrojará el resultado de la operación de cómo hemos configurado el temporizador, ya sea como monoestable, como estable o de otra forma. El circuito integrado es el mismo, es la forma en la que conectamos la patilla lo que permite cambiar la forma en la que trabaja nuestro circuito. Bueno, pues cuando la salida es alta, el equivalente a un 1 digital, el voltaje es el voltaje de alimentación, este VCC que hemos conectado aquí, estos 12 voltios para el problema que nos estamos ocupando ahora, menos 1,7. Y este 1,7 pues se pierde porque tenemos nuestros transistores, tenemos nuestras válvulas flip-flop internamente. Esto sería lo que tendríamos en la arquitectura, en el montaje interno del circuito integrado, que tiene esa pérdida de potencial, esas bajadas de carga. En la patilla de reset, que lo que hacemos es que tiene una patilla de reinicio, lo que hacemos es que si se pone a un nivel inferior a esos 0,7 voltios que aparecen ahí, pues la patilla pone la patilla de salida a nivel bajo. Nivel bajo significa que estamos trabajando con un 0 digital. Si por algún motivo la patilla no se utilizara, como es el caso que nosotros vamos a utilizar, lo que hacemos es conectarla directamente a la patilla de alimentación. Y esto es haciendo esta conexión que estamos viendo aquí de forma, bueno, la pongo en línea discontinua porque no se conecta realmente así, pero nosotros tendremos que buscar la forma de unir esas dos patillas. ¿Para qué? Pues para evitar que el temporizador esté constantemente en reinicio y se produzcan los ciclos que nosotros queremos que tenga. En la patilla 8, pues aquí no hay duda, aquí donde conectamos el voltaje, el circuito integrado que estamos trabajando, este N555, está diseñado para trabajar entre 4,5, una pila de petaca normal estándar, de 3 pilas en serie de doble o triple A, y hasta 16 voltios. Nosotros hemos puesto en principio un voltaje de 12 voltios, que es suficiente para alimentar una buena cantidad de diodos LED con la suficiente resistencia que ahora después veremos. La patilla de descarga, la patilla 7, ese discharge, lo que hace es que se emplea para descargar el condensador externo que necesita el circuito, el 555. Esto lo veremos ahora cuando tengamos, porque lo que vamos a ver es que esas patillas trabajan a partir de un divisor de tensión. Entonces nosotros lo que vamos a tener es, vamos a reducir tensión y los voltajes que están trabajando para propagarlos al correspondiente bloque de diodos que estemos manejando en ese momento. Vamos a trabajar con un 555 por cada bloque de diodos. Hay otra forma de hacerlo a través de unos decodificadores, pero en principio vamos a utilizar un montaje sencillo para no incorporar en un solo circuito mucha cantidad de componentes nuevos para los estudiantes de los cursos más básicos. Tenemos la patilla de threshold, que es la patilla correspondiente a umbral. Esta patilla es la que da acceso a un comparador interno. Tenemos lo que es un sistema de comparación, una báscula, tenemos un transistor, todo eso es la estructura interna de nuestro temporizador 555, y esto lo utilizamos en función de la conexión para poner la salida a un nivel bajo. Ahora después veremos la conexión que vamos a utilizar, muy vinculada a la patilla 2 de disparo. Luego tenemos la casilla de control, la patilla 5, que es lo que usa para controlar el voltaje. En este caso la patilla puede variar desde la tensión que estamos alimentando por la patilla 8,
que es VCC, menos 1,7 voltios, lo que hemos comentado de las caídas de tensión que se producen internamente en los componentes que forman el circuito integrado, hasta prácticamente 0 voltios. Y así lo que podemos hacer es pues, modificar los tiempos de trabajo. Se usa también para generar pulsos en rampa, que son pues, bueno, salidas que nosotros vamos a tener de forma escalada, vamos a provocar una cresta que luego va a bajar rápidamente y vamos a poder modificar, vamos a poder peinar esa señal de salida. No es el caso que nosotros necesitamos para este circuito. Por eso, de hecho, esa patilla 5, que a veces veréis en otros esquemas que está conectada con un pequeño condensador electrolítico de un rango de nanofaradios, en este caso nosotros no vamos a utilizarla y la vamos a dejar sin conectar. Bueno, pues tiene dos formas de trabajar este 555. La primera es como estable, que es la que a nosotros nos interesa, la que nosotros vamos a utilizar, y también como monoestable. Vamos a ver las dos rápidamente, simplemente porque, pues bueno, si hay alumnos que quieran practicar con este circuito a partir de aquí, pues que por lo menos sepan que existe y sepan qué puede hacer. El formato adaptable es el que tenéis aquí. Aquí os decía, por ejemplo, que la patilla 5 que acabo de comentaros, que trabaja en el rango de los nanofaradios, bueno, pues en circuito estable lo que tiene una salida continua de forma de onda o bien cuadrada o bien rectangular, la tenéis aquí, esta cuadrada o bien rectangular, con una frecuencia determinada. La cuestión, bueno, pues como es estable, no tiene una salida estabilizada. Ese es el principio de funcionamiento. Tenemos un divisor de tensión, si os fijáis aquí, entre R1 y R2, que está conectado directamente a la patilla 7. Esa patilla 7, que es la patilla de descarga de nuestro 555. Tenéis conectado entre sí la 2 y la 6, ese umbral con ese disparo que os comentaba antes, y eso lo tenemos cerrando el divisor de tensión justo antes de nuestro condensador. Y toda la salida está conectada tanto el GND de nuestro 555 como la salida de los condensadores, por supuesto, a la masa de nuestro circuito principal. Por supuesto, como todo divisor de tensión, tiene que tener una entrada de tensión, luego sería nuestra R1 conectada con el paralelo formado entre 4 y 8 para conectar ese reset a VCC, evitando que se haga un reseteo permanente de nuestro integrado, conectado a la tensión máxima de trabajo, que para nosotros será 12 voltios. Bien, la forma de la gráfica pues sería algo así. Cuando nosotros tuviéramos una gráfica, por ejemplo, con una tensión de salida rectangular, pues nosotros tendríamos aquí una tensión de condensador que sería pues de esta forma, una sierra peinada que nosotros podríamos ajustar también ajustando esta resistencia R2. En el caso del monoestable, que no es el caso que nos ocupa, lo que tenemos unido sería la patilla 6 con la patilla 7. Esa patilla de umbral con esa patilla de descarga la conectaríamos a un divisor formado solamente por la resistencia y el condensador. Y dejaríamos libre ese elemento de disparo, ese trigger, para hacer lo que es la inyección de la señal para nuestro circuito. Aquí tendríamos directamente conectado a tierra, tendríamos nuestro señal de control, también pilotada con un condensador hasta la tierra, y el tiempo de salida a un nivel alto, que es lo que estamos hablando, que se entrega un único pulso de ancho conocido, no como en el caso de estable, porque lo que buscamos precisamente es esa inestabilidad a la hora del encendido y apagado de los LED, de la luminaria nuestra. Lo que tenemos es que depende de la capacidad de ese divisor RC. En este caso, el periodo que tendríamos, el tiempo de salida, sería el logaritmo neperiano de 3 por R por C. Esto es simplemente apelando a las propiedades de descarga de un condensador. Bien, pues tenemos un transistor, en este caso hemos trabajado con un NPN que tiene lo que es una base polarizada en positivo y el resto en negativo, con un BC547. Al identificarlo, si nosotros miramos desde la parte del zócalo, el encapsulado de la parte recta, pues tendríamos que la patilla central correspondería a la base, a derecha encontraríamos el emisor y a la izquierda encontraríamos el colector. De tal manera que cuando yo inyecte por la base una pequeña cantidad, lo que estamos haciendo es amplificando la intensidad de colector que luego circulará hacia el emisor. Para los que no tengan mucho conocimiento de electrónica, lo que van a tener que limitarse a seguir el esquema, pero los que ya habéis trabajado alguna vez con este tipo de dispositivos, pues vais a ver que realmente el aprovechamiento es para montaje de este tipo. Estamos hablando de un sistema de amplificación, para que podamos utilizar con una pequeña intensidad de entrada en la base, una mayor intensidad, que depende de la ganancia del transistor, suele estar entre 100, 300, depende ya del tipo de trabajo que estemos realizando, pero en principio lo que hacemos es amplificar mucho la intensidad que llega a la base del transistor. Y además por ello estamos reduciéndolo, colocándole una resistencia en esa base. Lo vamos a ver ahora en el esquema. Otra cosa importante es nuestro condensador electrolítico.
Tenéis que identificarlo claramente, no es un encapsulado normal, sino que es un encapsulado normalmente de tipo cilíndrico, lleva dos patillas, una patilla larga y una patilla corta. La patilla larga corresponde a la conexión a positivo, por donde entra la intensidad, y la patilla corta, al igual que ocurría con el LED, es por donde sale la intensidad, por donde retorna. Bueno, pues si nos encontráramos que las patillas no tenemos claro cuál es el signo que tienen, porque estuvieran igual cortadas o de un montaje que hemos reutilizado algo, tenemos que irnos al encapsulado. Aquí vemos que hay unos signos negativos y la patilla que cuelga de esa franja gris que tiene el signo negativo marcado es la patilla negativa. Es muy importante no intercambiar la polaridad, porque si intercambiamos la polaridad apenas unos voltios, estamos hablando de poco más de 1,5 voltios, se puede producir un deterioro del dieléctrico, que es la parte que va entre las dos láminas conductoras que tiene el condensador, y podría provocar una degradación tan grande y tan rápida que provoque un cortocircuito interno. Y eso podría provocar, pues primero, que se quema el aparato, y segundo, incluso que se quema de una forma violenta, provocando incluso una explosión. Así que hay que respetar la polaridad en los condensadores electrolíticos, eso es muy importante. Bueno, y este es el esquema, que aparentemente puede asustar, pero vamos a ver que es muy rápido de entender. Tenemos a la izquierda nuestra fuente de alimentación, nuestros 12 voltios, nuestras pilas o nuestra fuente de tensión con estado positivo a rojo, negativo a masa, a negro. Tenemos nuestro condensador electrolítico con el polo positivo apuntando hacia el positivo de la pila. De hecho, todos los positivos van apuntando hacia el mismo lado, intentando buscar el positivo, o bien el negativo de nuestro condensador, intentando buscar el negativo de la pila o tierra. Tenemos un bloque de trabajo que sería todo esto de aquí, todo esto que os estoy marcando a la izquierda, sería un bloque para un tipo de condensadores, o sea, perdón, de LEDs. Si estamos hablando, por ejemplo, vamos a separar nuestro esquema en LEDs rojo, amarillo y verde, pues tendría un elemento completo de ese tipo por cada uno de los colores. Si los intercambiamos, que también podríamos hacerlo, pues simplemente cada uno de estos diodos emisores de luz sería de un color. ¿De acuerdo? Entonces nosotros en el esquema lo que hemos hecho, si recordáis el principio del tutorial, hemos puesto los 4 en color rojo aquí, para que parpadeen todos en rojo, y aquí hemos dividido en 2 franjas, una para franja verde y otra para franja amarilla, para que veáis que da igual, siempre y cuando lo tengamos en cuenta a la hora de ajustar la resistencia. Esa resistencia la hemos puesto en 300 ohmios, y con eso pues estaríamos aprovechando aproximadamente para 12 voltios casi el 90% de lo que es la resistencia que tenemos para la intensidad que puede circular sin romper el diodo LED. Aquí tenemos la conexión que ya hemos estudiado, ya tenemos lo que es estos puentes que hemos realizado, por ejemplo. Fijaros que de la patilla 4 viene el cable por aquí, se empalma aquí directamente con la patilla 8 y directamente de este nudo sale a la parte superior, al positivo, directamente a 12 voltios de nuestro divisor de tensión, que es este de aquí. Esta resistencia de 1 kiloohmio, 1000 ohmios, está en serie, pero intercalada por un nudo que va a la patilla 7 que tenemos aquí conectada, esta patilla que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y este otro nudo va conectado directamente a la patilla 2. Y luego este 1, que sería el de GND, que lo conectamos directamente a tierra. Este 3 que tenéis aquí, lo tenemos a la entrada del transistor, a la entrada, conectado a la base, es de 1000 ohmios, y lo conectamos para reducir mucho la intensidad que circula por la base del transistor, de forma que se amplifique poderosamente lo que es la intensidad de colector que baja por esta rama, ya después de haber pasado por una disipación correspondiente a la resistencia. Por último, el emisor, que nos enviará directamente el retorno, otra vez hasta GND. Todo este bloque hemos dicho que sería para uno de los 555 que utilizamos. Si utilizamos más de uno, pues lo que haremos será montar este bloque más veces en paralelo. Este potenciómetro, esta resistencia variable, es la que nosotros vamos a trabajar, que será simplemente un regulador que podrá tener árbol o no, es decir, podrá tener alguna manija, algún botón deslizante o algún tipo de corredera para poder ajustar cuánto vale nuestra resistencia que estamos trabajando, y conforme nosotros vayamos manipulándola, el parpadeo de este bloque, en este caso si manejo el de la derecha, pues irá variando. Si manejo el parpadeo que notaré en la diferencia será el de la izquierda. Bien, pues a partir de aquí, simplemente, recordad que aquí tenemos otro condensador electrolítico de protección del circuito y para estabilización de ese voltaje, que también es necesario incorporar. 220 microfaradios debe ser suficiente para un bloque de diodos como el que estamos trabajando.
Bien, pues hemos llegado al final de este tutorial, que espero que haya sido de vuestro interés. Es un proyecto bonito que cuando terminemos de hacerlo también con alumnos, pues subiremos los resultados para que lo tengáis. Y si en algún momento pues, necesitáis el esquema de conexión, pues podéis solicitárnoslo a través del mismo canal e intentaré hacerlo llegar de alguna forma con algún enlace. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.